Entonces, cuando terminé la cuenta, volví a hacer el reemplazo que quería hacer y fíjense, hay un error acá, al pasar de acá a acá. ¿Cuál es el error? Quería corregirlo con ustedes. O sea, en la cuenta previa, cuando estábamos todavía con esto de la reparametrización, habíamos llegado hasta acá, igualando esto con esto, raíz de esto es el cuadrado más esto al cuadrado. Había elevado el cuadrado de los dos para sacar la raíz. Y nadie me dijo que me había equivocado acá, al pasar de acá a acá. ¿Qué falta? Los cuadrados de adentro de la raíz. Sí, claro, estos cuadrados no, me los tragué Ah, porque lo que se cancela es esto y no sé por qué. Pero digamos, yo de hecho lo que necesitaba era esta ecuación, que cuando vine a chequear no me daba, pero bueno, este pasito estaba mal. Acá faltaban estos cuadrados. Y entonces acá que había dejado yo, habíamos llegado como hasta acá. Cuando sigo la derivada dan todas estas cosas, acá se repite este pedacito con coseno cuadrado, seno cuadrado. Uno puede sacar factor común, entonces queda coseno cuadrado más seno cuadrado, que es 1. Entonces solo queda esto, más esto, que después de reemplazar eso por 1, queda esto, que justamente es esta estrellita, que valía 1. Después si uno hace las cuentas y hace phi s por fitita, bueno, el 0 mata este, y después este con este, más este por este, uno va con menos, otro con más, y se tachan y da 0. Y después si uno hace fitita por fitita, hace esta cuenta, desaparece tita. O sea que depende solo de eso. Entonces, esta parametrización cumple, o sea, no cumple que G vale 1, sino que E vale 1, F vale 0, y G es que nos había pedido el enunciado. El enunciado original decía que dependía de cierta función eh, G nos pedía que sea constante, pero acá nos termina quedando que esto depende de una phi de S, ¿no? En realidad lo que queríamos era que G sea 1 y o sea, que estos dos estén intercambiados así. Este phi de S es esto, F de ZS al cuadrado. Entonces, el ejercicio Decía que al revés. requería, ¿eh? Decía que E vale lo que Claro, vale G y al claro, revés. E requería Ujú. que sea, bueno, voy a escribir phi de S, F sea 0 y G valga 1. Como yo no me acordaba de memoria cuál era el orden que valía de las variables, simplemente se consigue esto eligiendo como, fíjense que para mí la primera variable era S, pero si yo intercambio, bueno, el E, en vez de ser como acá, en vez de ser, perdón, como acá, este es el E, porque era mi primer S, era mi primera variable, esto pasa a ser el E, pero si no, si cambio el orden de las variables, este pasa a ser el G, y ahí consigo lo que quiero, ¿no? O sea, el ejercicio 2 requería esencialmente esto, que lo que obtuve en G pase a E y lo que obtuve en E pase a G, que es esto. Y eso se consigue usando phi en vez de S tita, tita S en vez de phi de S tita, con la misma fórmula.
O sea, la misma fórmula, pero cambiando el orden de las variables. Tita S en vez de S tita, que es lo que habíamos tomado nosotros. Y ahí termina el ejercicio. Que es una manera de decir que es la... Fíjense que esto vale para toda superficie de revolución. Para cualquiera sea la superficie de revolución, podemos conseguir que la E, que la I esta, en nuestro caso quedó, en este caso, o sea, phi de S tita queda, que es la nuestra, quedó 1, 0, 0, f de zs al cuadrado. Y después la otra usando phi de tita s. Lo único que hace es intercambiar esta porque las cuentas son las mismas. Queda f de zs cuadrado 0, 0, 1. Bien. Terminado el ejercicio. Entonces ahora vamos a empezar con la parte por ahí más interesante de la materia, en mi opinión, que es la parte de geodésicas. Y entonces voy a hacer una primera introducción de esto de geodésicas. Si vieron la parte teórica, y hay bastante animaciones y explicaciones e interpretaciones de las geodésicas. La idea original viene, lo de geo viene de tierra, y tenía que ver con que si uno tiene el mar en la tierra y quiere ir de un punto a otro, en principio no es como en la tierra que tiene restricciones. Bueno, en el mar tiene las restricciones de los vientos, pero en cuanto a superficie, si yo quiero ir desde acá hasta acá en la esfera terrestre, tengo como infinitos caminos para elegir. Y la pregunta es cuál es el más corto. Y entonces ahí nació el primer problema este de geodésicas, y por eso se llama geo. Esta noción que se usa en infinitas dimensiones, se usa para ver cómo se curva la luz, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, de hecho, no me acuerdo en qué año se descubrió las geodésicas de la Tierra, pero durante mucho tiempo se viajó con geodésicas erróneas. O sea, uno pensaba que las curvas de menor distancia entre dos puntos en el mar, en una época se pensaba que era cortar los meridianos con el mismo ángulo, y eso no coincide con las curvas más cortas entre los puntos. Bien, entonces, para nosotros, ¿qué van a ser las geodésicas? Como definición, buscando esto de que cuando uno se mueva en una superficie, desaproveche, o sea, no realice movimientos innecesarios que hacen que se alargue el camino, haciendo todo el análisis que se hace en la teórica, que yo no estoy en condiciones de repetir acá, porque se alargaría un montón, lo que ya está dicho ahí, creo que razonablemente bien, o por lo menos como lo digo yo, no lo podría mejorar mucho, diciéndolo acá. Entonces, la definición dentro de las varias posibles sería que, bueno, uno tiene una superficie y una curva es una geodésica, sí, en principio es una cosa que atañe a toda la curva. Si, bueno, si es una curva que está pintada en la superficie, ¿no? Eso se puede hacer con superficie solamente. O sea, uno tiene una superficie, pinta ahí una curva. O sea, gamma o la imagen de gamma, vamos a poner gamma en principio de AB en R3, pero no en cualquier R3, sino gamma contenido, o la imagen de gamma, contenido en S, y S es una superficie orientada. Y entonces la noción es bastante que pareciera que no tiene nada que ver con lo que yo estoy diciendo de que esta curva minimice distancias. O sea que si yo quiero ir de acá hasta acá, esta sería la curva más chica, de longitud más corta. Una definición posible es que
bueno, tengo una gama definida de cierta manera, que es una curva en una superficie orientada, y n sub gamma de t, recuerden que si está orientada, tiene como un lado elegido de la superficie. Ahora, además, existe lo que se llama el campo normal, que estudiamos o lo presentamos por primera vez en la TP4, que es esa especie de puercoespín que uno tiene, donde en cada puntito uno tiene un vector de norma 1 en la superficie, apuntando perpendicular a la superficie y apuntando hacia donde está orientado. Y entonces, si esto es gamma de t, cuando t se mueve por acá va a estar el correspondiente n gamma de t, perpendicular a la superficie, en el punto gamma de t, perpendicular a la superficie y de norma 1. Ese es n gamma de t. O sea, n gamma de t cumplía tres condiciones: perpendicular a S en gamma de t. Tiene norma 1, segunda condición. ¿Y cuál es la tercera? Esto sería... Perpendicular al plano, ¿no? No, no te escuché bien. No te escuché bien. Perpendicular al plano. Perpendicular al plano tangente, pero eso ya lo diría acá, digamos, cuando estoy Ah, diciendo claro. que Ujú. estoy hablando del normal, ¿no? Todavía no agarré lo de la superficie, pero del normal, cuando digo perpendicular a la superficie, la definición es la que vos dijiste. Un vector es perpendicular a la superficie cuando es perpendicular al plano tangente. O sea, efectivamente, esto es perpendicular al plano tangente a S en gamma de t, porque gamma de t es el P, el punto P, en el que estamos interesados. Pero el otro, yo lo dije hoy, es que n gamma de t apunta, tiene dos opciones. Con esto hay dos opciones, este o este, o sea, perpendicular acá, de longitud 1, pero podría apuntar para el otro lado. Entonces, para que sea único, yo le pido que apunta hacia donde está orientada S. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Sí, profe. Esa es la definición del normal, que sería un repaso. Entonces, n gamma de t, el vector normal, fíjense que requiere de que ese tipo está orientada, vector normal, a S en gamma de t. O sea, tenemos esto, y entonces, con toda esa condición, gamma se dice una geodésica esa es lo que estamos definiendo. Seguimos por acá. Si gamma segunda de t, bueno, podría decir que es perpendicular al plano tangente, que es lo mismo, o que es un múltiplo del vector normal. Entonces podemos decir que gamma segunda de t es perpendicular al plano tangente a S en gamma de t, o equivalentemente, porque vamos a usar los dos en realidad, gamma segunda de t es un múltiplo, un lambda, por el normal en gamma de t. ¿No? O sea, voy a hacer un dibujito un poco más agrandado este. Tenemos la superficie acá, tenemos acá el gamma de t, y tenemos acá el plano tangente, que habíamos llamado t
subgama de t de S. Y entonces, gamma segunda de todos los lugares que puede estar, bueno, en este caso, como el vector tangente va cabeceando para acá, ¿para dónde va a apuntar gamma segunda? O sea, el alfa prima va a estar acá. Pero no lo quiero agregar para no confundir. ¿Para dónde? Si yo tengo una curva en el plano, digamos. Vamos en el plano. Se me acaban los papeles. En el plano tenemos una curva así. Olvídese del espacio. Tenemos alfa prima, alfa prima, alfa prima, alfa prima. Acá, alfa segunda. ¿Para dónde va a apuntar? Para el lado donde se va curvando Exactamente. la curva. Como este cabecea para acá, alfa segunda, si esto es alfa prima, en este punto de t sub 0, alfa segunda en t sub 0 va a apuntar para acá. Eso se ve bien cuando uno hace el cociente incremental que aparece en el cálculo de alfa segunda, que depende de cosas de alfa prima. Entonces acá, por ejemplo, bueno, va a apuntar para abajo esto. Por acá va a estar alfa segunda de t. Y ese tipo, entonces tiene que ser lo que dice acá, que son dos, o sea, esto o esto. Entonces son dos condiciones que son equivalentes. Gamma segunda es perpendicular al plano tangente, o sea, si yo hago acá, esto tiene que ser perpendicular. O equivalentemente, si agarramos el normal, en este puntito, n subgamma de t, que también es perpendicular al plano tangente, pero bueno, entre ellos tiene que estar en la misma recta. O sea, tengo todo desordenado hoy. O sea, estos dos tienen que estar en la misma recta. Porque eso es lo mismo que decir que estos están alineados, ¿no? Que obviamente si el tipo este es perpendicular al plano tangente en este punto y este también es perpendicular, no le quedan más dimensiones, así que tienen que estar alineados. Tiene que ser uno múltiplo del otro. Ojo, el múltiplo, este lambda puede ser 0. ¿Está bien? O sea, lambda solo le pido que sea un número real. Por ejemplo, acá el real es negativo, porque le está cambiando la dirección al normal. Acá yo lo estoy haciendo como que apunta para arriba, porque los normales acá... Fíjense que acá no hay campos vectoriales, ¿eh? No confundir las flechitas con campos vectoriales. Acá las flechitas determinan a los vectores normales. No hay ningún campo vectorial, como antes, que siempre aparecían flechitas para mencionar a campos vectoriales. Acá estos son los normales que corresponden a cada puntito. En este puntito este es normal. En este puntito el normal también apunta para allá, pero en este apunta para un lugar bien distinto. Siempre perpendicular a la superficie. Todo de longitud 1, todo apuntando para el lado que está orientado a la superficie. Bien, entonces, esto es la definición de una geodésica. Es algo que uno podría comprobar. Me dan una gama, yo calculo la derivada segunda y podría chequear, o debería chequear en cada puntito si se cumple, que es perpendicular al plano tangente, tendría que calcular también el plano tangente, y en cada puntito tendría que ver si es un múltiplo del normal. ¿Está bien hasta acá? La explicación de por qué eso tiene algún sentido está en la relación de pensar de que el alfa prima cabecee lo menos posible y está explicada en la teórica. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bien. Entonces, ¿cómo serán estas geodésicas? O sea, ¿cómo serán? ¿Cómo las calcularemos? Bueno, como es de esperar,
aparecen derivadas. Esto es una ecuación, por ejemplo. Si uno lo piensa, esto, que es por ahí más manejable que esto, o es, los dos son ecuaciones, porque ser perpendicular a es que el producto interno de algo con algo es de cero. Y esas son ecuaciones donde se involucran derivadas segundas. Y entonces van a aparecer ecuaciones con derivadas, y eso es ecuaciones diferenciales. Con lo cual, para bien o para mal porque muchas cuentas de ecuaciones diferenciales no podemos hacer porque esa materia no es correlativa, de geometría 1, o para bien porque nos vamos a centrar en otras cosas y no en resolver ecuaciones diferenciales, vamos a hacer cosas más limitadas. O sea, que no involucren resolución de ecuaciones diferenciales, a menos un par de ecuaciones que no podrían llamarse ecuaciones diferenciales complicadas. Son del tipo, qué sé yo, y prima igual constante, una cosa así, que uno ya ha calculado cosas así en cálculo 1. Entonces, en principio, ¿qué podemos sacar de acá? Bueno, fíjense que en la teórica también está probado, que es bastante sencillo, que es algo que de hecho probamos en la práctica 1, en una versión más limitada, pero una propiedad que sale de si gamma es geodésica de S, o sea, en principio cuando yo diga gamma es geodésica, quiere decir gamma cumple esto, para todo T, ¿no? Gamma acá es para todo T. Y acá también el gamma cumple esto, ¿sí? También para todo T. O sea, en cada puntito el tipo tiene que ir moviéndose y esta tiene que estar siendo un múltiplo de esto. Entonces, gamma es geodésica de S implica que la derivada de T tiene longitud constante. O sea, a esto se le llama la rapidez, que es la longitud del vectorcito. O sea que si yo estoy recorriendo una curva, la longitud del vector derivada no puede moverse siempre, o sea, el vector se va a mover, porque imagínense, yo muevo en una curva en R3, va a cabecear, pero su longitud tiene que ser constante. Cosa que uno puede decir, bueno, es bastante incómodo esto, porque hay muchas curvas que yo nunca me fijé si esto era constante o no. Entonces, ¿cómo voy a estudiar geodésica cuando bueno, hasta ahora mucha bolilla no le había dado? Bueno, las parametrizaciones por longitud de arco siempre tienen que esto es 1. O sea que uno sabe por lo menos que cualquier dibujito que uno pueda hacer, yo agarro una superficie y de alguna manera pruebo que esto es una geodésica, ¿no? Pero yo tengo la curva, pero no la tengo parametrizada por longitud de arco o por longitud constante como es acá. Que es un requerimiento, porque fíjense, acá dice, si gamma es geodésica, esto sucede. Ojo, la vuelta no es cierta, ¿no? No es cierto que si es constante, si no sería muy sencillo. Yo agarro, por ejemplo, cualquier curva acá, esta, y que verifique que esto es constante, sería geodésica. Bueno, sería ridículo, ¿no? Agarro esta, y esta va a ser geodésica. No. O sea, ¿por qué? Porque cualquier curva se puede reparametrizar por longitud de arco, ¿no? Y entonces yo siempre conseguiría esto fácilmente. Esto es una consecuencia de ser geodésica. Todas las geodésicas no pueden tener cualquier parametrización. O sea, ser geodésica le involucra una propiedad en la parametrización. No puede ser cualquier parametrización. O sea, cuando uno dice, bueno, tengo esta superficie, esto es una geodésica, bueno, esto en realidad sería la imagen de la geodésica. Si uno quiere ser más preciso, tiene que dar una parametrización de esto. Y en la parametrización se va a ver que tiene que cumplirse esto. No es importante, insisto, porque uno, si sabe que esto es una geodésica y puede probarlo, por ejemplo, bueno, puede probarlo, sabe que si no está parametrizada por longitud de arco, este dibujito lo puede reparametrizar por longitud de arco siempre, porque ese teorema era de la práctica 1 directamente.
¿Alguna consulta? ¿Ninguna consulta? No, profe, por ahora. Bueno, buenísimo. Bien, entonces, a ver. Entonces voy a anotar un teorema que nos va a ayudar a tener cierta intuición, que no voy a demostrar, que se demuestra usando teoremas de existencia y unicidad de ecuaciones diferenciales, y dice lo siguiente, pero que nos va a ayudar un poquito a pensar. Dice, supónganse que ustedes tienen una superficie, S, orientada, tal, que te podemos encontrar que es. Nos paramos en un puntito P, y elegimos en el plano tangente a P de la superficie, que para eso no hace falta ninguna curva, un vector B, perteneciente al plano tangente en P a la superficie. ¿Está bien? Entonces, lo que dice el teorema es, dados P perteneciente a S, una superficie orientada, B perteneciente a T sub P de S, como está acá, entonces existe una única geodésica tal que esto existe y esto del signo de admiración es única, que cumple, y lo termino acá, bueno, gamma sale de AB y va a parar a S en R3, y cumple esto, que gamma en A, pongamos, si quieren, sí, puede ser bueno, vamos a poner así, vamos a poner C, C perteneciente al interior de AB, o sea, como la curva pasa por ahí. Gamma en C vale P, o sea que estamos diciendo que pasa por acá. Pero le estamos también diciendo que gamma prima en C vale B. O sea que es como decir, yo puedo acomodar una curva acá que pase por ahí con ese tangente y que sea geodésica. O sea, cualquier P que yo elija y cualquier dirección B, puedo encontrar, existe una única además, geodésica, gamma, vamos a ponerle gamma, tal que cumple esto, que en el apunte se llama gamma sub PB, porque claro, es única y solo depende de P y de B. Y entonces uno la puede llamar fijando P y B. Entonces esto nos da una idea de que uno, por ejemplo, me paro en una superficie así, bueno, pongo una dirección así, hay una geodésica que pasa por ahí. Pongo una dirección así, en este puntito, hay una geodésica que pasa por ahí. Pongo allá, hay una geodésica que recorrida va para acá. ¿Se entiende? O sea, me da una idea de qué geodésicas y cuántas puedo esperar. O sea, automáticamente en una curva más o menos, una superficie más o menos razonable, yo me paro en un puntito y tengo plano tangente acá, tengo infinitas direcciones que puedo elegir, posibles. Y entonces yo voy a tener un montón de curvas geodésicas. Epa. Cada una, según este teorema, es única si pasa y tiene el tangente S. Pero tengo muchas direcciones. ¿Se entiende? Todas esas van a ser curvas de longitud mínima, en algún sentido. Después vamos a ver eso, porque acá todavía no hablé de longitud mínima. Bien.
Entonces, no vamos a llegar a hacer muchos ejemplos hoy, pero el teorema que más vamos a usar, no es el único, pero el teorema que llamamos geométrico, teorema geométrico es de geodésicas contenidas en planos. Dice más o menos lo siguiente. Voy a hacer un ejemplo concreto que sería, por ejemplo, un cilindro, ¿no? En un cilindro así. Y esta es mi superficie. Entonces, muchas de las geodésicas que vamos a nosotros trabajar son geodésicas que uno las consigo describir, esta es S, en principio, intersecándola con un plano. Entonces si yo interseco la superficie con un plano pi y logro probar, acá de vuelta se involucra el normal, ¿no? O sea, eso me va a dar una curva, en general. Si agarro el cilindro, intersequé, y me da una curva. Ojo, que yo puedo intersecar eso, el tamborcito ese o el caño, con un plano con distintas inclinaciones. Entonces me puede dar elipse, me puede dar circunferencia, elipse de vuelta. Entonces yo puedo tener varias cosas distintas acá. Entonces la siguiente condición es importante. El plano, por ser un plano, tiene una única dirección perpendicular. Si quieren pueden conseguirla con distintas longitudes, pero la dirección perpendicular es única. Por una cuestión que hay 3 dimensiones nomás en R3. O sea, están las 2 direcciones de este plano y la otra dirección perpendicular, por eso le pongo acá el angulito recto, acá, es única. Lo que solemos llamar el normal del plano, pero ese sería un vector. Entonces, y acá uno tiene por otro lado, en la curva, intersección, tiene el normal a gamma de t. Y acá tiene también el normal a gamma de t. Acá también uno tiene el normal, bueno, gamma de t, pero este va a ser otro t. Podemos poner t1, t2. ¿Qué propiedad tiene? Bueno, siempre es perpendicular a la curva, pero al ser perpendicular a la superficie, tiene que ser perpendicular a la superficie, no solo a la curva. Entonces, con todo este contexto, el teorema, que está mejor escrito y con mejores hipótesis en la teórica, y yo le voy a subir también la demostración, porque es un teorema que creo que es el último de los que entran al final. Entra en final la demostración. Esencialmente dice, si n sub gamma de t, donde gamma de t es esta curva, la verde dada por la intersección. O sea, esta gamma es S intersección pi. Hay que pedirle extra, gamma prima igual constante. Si no, no va a funcionar, porque ya sabemos que si no tiene esto no funciona. Y bueno, como yo lo estoy dando como una intersección, en principio podría tener cualquier parametrización que no respete esto. Entonces, si yo tengo esto, gamma de esta manera, con esto igual constante, y
si acá sucede como se ve, bueno, que el normal es perpendicular al n sub pi, vamos a ponerle n sub pi, al vectorcito este, como está en la demostración del teorema, ya este es el vector n sub pi. Si esto es perpendicular a esto, perpendicular, este tipo es uno solo, porque es el normal al plano, lo puedo considerar como uno solo, aunque cualquier múltiplo me sirve, esencialmente es uno solo. Este va cambiando, o podría cambiar, a menos que ese sea un plano, este rojito va a cambiar. Entonces, si esto es perpendicular a este para todo t, entonces gamma, esta gamma, que se consigue así, intersecando el plano con esto, es una geodésica. Geodésica de S. Y nos quedamos sin tiempo. Pero un ejemplo rápido sería justamente este del cilindro. O sea, si yo agarro un cilindro, x cuadrado más y cuadrado igual 4. Entonces, este es un cilindro de radio 2, infinito en principio, y yo le busco una geodésica. Bueno, agarro un plano que corte a este perpendicularmente de alguna manera. Entonces lo más razonable sería tomar, no sé, z igual 1, póngase. Entonces acá está el 1, y ahí tomo eso. Y esto me va a dar una intersección. Y quedó medio mal, ¿no? Porque el plano quedó medio chiquito. Ahora vamos a hacer la vuelta. Decía, terminaba acá, SICA de S, ejemplo, x cuadrado más y cuadrado igual 4. Dos, cilindro, cortamos a la altura 1 con este plano z igual 1. Y entonces me da cada cierta curva. O sea, este es pi, por acá está la npi. ¿Quién me puede decir quién es npi? ¿Cómo? 0,01, muy bien. 0,0. Como es z igual 1, uno mira de la ecuación implícita del plano, sale que es 0x más 0y más 1z igual 1, entonces de acá sale 0,01, que es uno que lo puedo tomar como el npi. Uso n minúscula y n mayúscula para el de la superficie. Entonces este es único. Y acá voy a tener en cada punto de la superficie, acá y también en la curva, que es donde a mí me importa, voy a tener los normales. En este punto, si este punto es P, este va a ser NP. Y yo lo que tengo que probar es que este y este son perpendiculares para todo punto de la curva. Y bueno, eso se nos acabó el tiempo, pero es lo que vamos a hacer la clase que viene con más detalle. Así que pararía acá porque no quiero correr con eso, hay muchos ejercicios con eso. Así que la clase que viene haremos en detalle este ejercicio y muchos más. Nos vemos el miércoles. Bueno, chao, Hasta el profe. miércoles, profe, gracias. No, nos vemos.